Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, nos encontramos reunidos hoy, Padre amado, para celebrar, Señor, el día de la resurrección. Nos hemos preparado, Dios, para hablar exactamente y precisamente de tu resurrección. Porque si esto no hubiese ocurrido, en vano es nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús yo te quiero pedir, Padre Santo, el entendimiento. Y abras el entendimiento de nuestro corazón para todo aquello que tengas para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te quiero pedir por todo aquel que se ha reunido hoy a celebrar este día, Señor. No importa, Padre, alrededor del mundo, la iglesia, que tú hagas lo mismo, le abras el entendimiento del corazón para que esta celebración no sea de un solo día, sino de muchos días, de todos los días. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar hablando bajo el tema: por cuando Él resucitó, también resucitaremos. Por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y todos pueden buscar la escritura. La tenemos ahí. Y voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a gozar. Amén. Porque este día y la seriedad de este día, hermano, para que el que tiene a Jesucristo en su corazón y entiende el poder de la resurrección, pues nos gozamos. Pero hay muchos que necesitan entender que Jesucristo resucitó. Y en estos días tengo que decirle, amados, que hay muchos que no entienden eso. Hay muchos que se ha ido ese punto tan clave del cristiano, ya no lo creen. Hay personas que no piensan que Jesucristo resucitó. Probablemente no se le ha hablado, no se le ha enseñado correctamente en las iglesias, o se ha tratado a través de películas o de cosas que se ven. Pero realmente, amados, tengo que decirle que si el Señor no hubiese resucitado, en vano estuviéramos nosotros hoy aquí. Amén. So, vamos a estar leyendo sobre un pequeño o un gran conflicto que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia de Corinto, donde él enseñó sobre esto, pero en un momento dado tuvo que recordarles, porque ellos se estaban deslizando para otra filosofía, bajo otros pensamientos y enseñanzas, y estaban perdiendo esto que es tan importante. La palabra en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice de la siguiente manera, y sígame, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dilema se había encontrado el apóstol Pablo? Amado, en estos versículos el apóstol presenta la defensa más importante de la resurrección en el Nuevo Testamento, estableciéndola como el pilar fundamental de la fe cristiana. Aparentemente, algunos miembros de la iglesia de Corinto negaban la resurrección de los muertos, quizás influenciados, ¿verdad?, por filosofías griegas. La falta de fe en una vida futura y un cuerpo resucitado estaban llevando a algunos de Corinto a una actitud, y escuche esto, a una actitud de autocomplacencia o descuido moral, descuido espiritual. Porque cuando no se cree, amado, en la resurrección, ¿para qué se vive? ¿Para qué se lucha? ¿Para qué se sacrifica? ¿Para qué es el cristiano? O sea, si una persona piensa que al morir ya todo termina, como hay religiones, pues entonces la gente se está sacrificando para absolutamente nada. Quizás para vivir aquí, pero no hay eternidad. ¿Qué pasa con el alma y con el ser humano que muere? ¿Qué sucede con ellos? Entonces nosotros vamos a tener una fe de que morimos y ya dejamos de existir. Y Pablo estaba preocupado por eso, porque si se tiene esa manera de pensar, se dice, como hay un pequeño, ¿verdad? Dice en Corintios 15:32, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a comer. Quizás por eso, cuando el Señor venga por su iglesia, muchos se van a estar dando en casamiento, otros van a estar haciendo fiestas, otros van a estar edificando, las personas van a estar haciendo como ellos desean. ¿Por qué? Porque ellos no piensan que hay una responsabilidad de mantenerse firme hasta el fin. Ellos no piensan que después de la muerte, sea física o sea que el Señor regrese por su iglesia, el Señor nos va a resucitar. Ellos no lo ven de esa manera, y al no verlo de esa manera, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia entonces tiene? El mundo hoy día anda de esa manera.
Ellos no le dan importancia a la iglesia. Hoy yo le decía cuando salía de casa, le decía, wow, porque atravesamos por varias iglesias y los estacionamientos llenos. Estacionamientos que atravesamos todos los domingos, todos los jueves, y están vacíos. Hoy estaban llenos. Y yo me ponía a pensar y yo decía, wow, pero mira, esto está lleno. Y yo, ¿sabes? Yo pongo a pensar, ¿verdad? Y otros recogen los huevitos de Easter. Y todas estas cosas están sucediendo en diferentes iglesias. Y el domingo hay una gran celebración, pero después los estacionamientos se vacían. Entonces, ¿qué se le está enseñando al hombre? ¿Qué se le está enseñando al niño? ¿Cómo ese niño, qué base se le está dando a esa criatura? ¿Están conmigo, amados? Ellos decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a comer, vamos a fiestar, vamos a hacer todo como el mundo hace porque ellos no tienen su esperanza en Jesucristo. Ellos piensan que hay que gozarse ahora porque no hay futuro, no hay un mañana. Eso es un gran problema porque si un creyente no cree en la resurrección, ¿qué vale entonces seguir el evangelio y aceptar a Cristo como Salvador? ¿Qué valor tendría? ¿De qué valor tendría, verdad, el luchar contra la carne? Hoy vemos lo mismo, el hombre cree, ¿verdad? Lo mismo en el hombre, ¿verdad? El hombre hoy día anda sin compromiso, indiferente, perdidos. Los ojos se le ven perdidos a personas, y aún tengo que decir, a muchos cristianos los ojos se le ven perdidos, como uno ve que no hay compromiso en ellos, sin esperanza. Y no es para menos, hermano, pues si no se cree que Jesucristo regresa por su iglesia, ¿de qué vale tener fe? Y ese era el problema que estaba viendo. Algunas veces uno lee estos versículos y le pasa por alto y uno no ve la importancia. Pablo lo estaba viendo como una crisis. Espérate, esta iglesia que yo le enseñé, yo le prediqué, ahora no entienden que hay una resurrección y hay una eternidad. O sea, el hombre no desaparece el día que muere. El alma, hermano, no desaparece. Y eso es algo pues que se ha dejado de predicar. Este tema y los temas que hemos estado tocando las semanas pasadas, hay que continuar predicándolos y recordándonos los unos a los otros, porque son importantes. Esa es la base del evangelio. En resumen, el evangelio se centra, vamos a decir, en 4 históricos basados en las escrituras. Hechos históricos basados en la escritura. Número 1, y escuche, puede estar apunte. Las notas, si no al final yo se las puedo dar, pero voy a leerlo. Número 1, nació, Jesucristo nació. Y usted quiere seguir el bosquejo, dice, mira, nació, ¿dónde? Isaías 9:6. Y yo le leo, y usted después verifica. Porque aquí todo es la palabra. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo nació. Nos gozamos, hermano. Voy para la segunda. Nació, pero también que murió. Jesucristo murió. Y murió por nuestros pecados. Juan 19:30. Lo apunta ahí. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesucristo, acabamos de decir que nació, según Isaías 9:6, según Juan 19:30, también murió. Aleluya. ¿Están conmigo? Pero él había prometido que iba a resucitar. Y les hablaba a ellos, pero imagínense, yo puedo comprender a los apóstoles cómo es esto de la resurrección, cómo
sea, él estaba hablando de sí mismo. Pues ellos se sorprendían porque es un tema que hay que tener mucha fe. Vuelvo y le repito, hay mucho mundo no cree que Jesucristo va a resucitar. Mucho mundo no piensa así. Pero nosotros por fe creemos. ¿Amén? Pues mire, también Jesucristo fue sepultado. Juan 19:38, voy a leer. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Qué cosa? Secretamente, por miedo, le pidió a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Mire, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Vamos, qué lindo, ¿verdad? Aquellos que en secreto se veían, ¿ves? Que no, pero estaban siguiendo porque tenían miedo. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos como especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús porque tuvieron que hacerlo deprisa. Jesucristo también fue sepultado. Pero él dijo que al tercer día resucitaría, ¿verdad? Pues Jesucristo resucitó al tercer día y en Mateo 28:6 resucitó al tercer día. Mateo 28:6. Cuando fueron a buscarle, ¿verdad? Dice, no está aquí. Pues ¿a qué? Resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él resucitó. El Señor resucitó. Mateo 28:6. Y nosotros por fe lo creemos. ¿Ves? Y Pablo está tratando de establecer todas estas cosas porque esta fue la enseñanza que él le dio. Ahora, también hay algo muy importante en Juan 14:3. Muy importante, hermanos. ¿Qué dice? Que Jesucristo, nuestro Señor, volverá. Aleluya. Aleluya. Y viene por su iglesia. Y viene por su iglesia que entiende que sin su sacrificio es imposible llegar al cielo, que Él es el único camino de la salvación y el único camino al cielo y el único camino a la eternidad es Jesucristo. Y Él regresa por eso que dicen, yo no soy perfecto, pero mi Señor es perfecto. Yo no puedo hacer sacrificio, pero Él fue el sacrificio. Yo no resucité, pero Él me resucita porque Él resucitó primero. Él lo prometió y lo va a cumplir. Y cuando se cree en una página de la Biblia, hermano, cuando se cree en todo corazón en una página de la Biblia, automáticamente hay que creer toda la Biblia. Toda la profecía se está cumpliendo. Aleluya. Nos gozamos, amados. Él volverá. Dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Somos la novia del Señor, somos su cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Yo voy a ir a preparar un lugar, y saben bien que hemos estudiado de eso aquí, y le hemos dado mucho para entender cómo fue y cómo sucedió eso. ¿Cómo fue ese compromiso y cómo van a hacer las bodas? Y en paréntesis digo
que en el cielo, o sea, aquí cuando estuvo Jesucristo, un compromiso, cuando él hizo el compromiso con los suyos, era decir que estaba casado. Ese compromiso no se rompe. Porque allá van a hacer las ceremonias. Pero él iba a preparar lugar para nosotros. Hasta que el padre le dijera, ve y busca a la novia. Y era un compromiso sellado. Por eso él se mantiene fiel, aunque nosotros no seamos fieles, porque él cumple su compromiso. Así que mire la misericordia del Señor. Todos los días, de alguna manera u otra, rompemos. Al pecar de alguna manera, rompemos ese compromiso de mantenernos fieles, de mantenernos en la línea. Pero él se mantiene fiel perdonando. Su sacrificio sigue vigente. Aleluya. Están conmigo, amado. Delante del Padre, él continúa siendo nuestra justicia. Aleluya. Ahora, para confirmar que la resurrección fue un hecho real y no una invención, Pablo les enumeró a las personas que vieron a Jesús resucitado. Mire, él apareció número 1 a Cefas, Pedro. A Pedro le apareció y luego a los 12 discípulos. Él apareció. Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y muchos de los cuales aún vivían cuando Pablo escribió. Relataba estas cosas. Cuando le habló a los corintios, todavía aún vivían muchos de ellos. Apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Y finalmente se le apareció al propio Pablo, quien se describe a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Él está diciendo, mira, no se le presentó a todos ellos nada más, a mí también. Por eso yo creo totalmente, él está diciendo, él cree en que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Usted sabe bien que Pablo persiguió la iglesia. Pero el Señor en su misericordia le llama al ministerio. Tremendo, hermano. Y aprendió a amar a tanto y tanto a Jesucristo que fue castigado en sin número de ocasiones por amor a Jesús. 3. Pablo cuestionó a quienes en Corintio decían que no había resurrección de los muertos. Él los cuestionó. Porque Pablo había depositado mucho tiempo explicándole y enseñándole. Recibieron, hermano, la directa enseñanza de Pablo. Por eso cuando nosotros predicamos y nadie nos escuche, no nos sintamos tan mal. Porque al mismo Pablo, al mismo Jesucristo no le creían. Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Imagínense. Yo cuando pasa algo así, yo siempre pienso en Jesús. Si pasa algo que yo no estoy de acuerdo, yo siempre pienso en Jesús. Jesús le pasó primero. Lleno del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de milagros. Y yo le decía a Celia, fíjese que cuando resucita a Lázaro, imagínese que alguien resucita a otra persona que está muerta, usted no se alegraría. Cuando sanó al enfermo, cuando dio vista al ciego, hermano, y lo que le tenían era celos y buscaban la manera de apresarle, y cuando resucita a Lázaro deseaban matarle. Ellos deseaban la muerte para Jesús y lo buscaron hasta que lo mataron. ¿Están conmigo? Nos gozamos, hermano. Terrible cosa. O a nosotros si nos vituperan un poquito, pues mire, no hay problema. Porque si yo veo que se sana a alguien que está sufriendo de una enfermedad, yo me gozo. Es más, yo haría una fiesta. Yo digo, Señor, gracias. Agradecido, mi corazón rebosando, ¿verdad? Lleno de Dios, diciendo gracias, Señor. Uno cae de rodillas, mas ellos tenían el corazón tan sucio.
un corazón completamente contrario a las cosas buenas, tan malo, que ellos lo que desean, ellos sentían celos, cogieron odio. O sea, no le importó más el hecho de que Jesús sanara, o sea, el hecho de que Jesús haya sido el que los sanara, le importaba más que ver al enfermo sanado. Hay que tener una mente bien enferma para, hermano, no tan solo sentir el celo, la envidia, sino desear la muerte porque alguien ha sido beneficiado por Dios, por la gracia de Dios y el favor de Dios. Wow, estamos viviendo unos tiempos delicados porque eso se ve hoy día, como la envidia, el celo se levanta de una manera, amado, que la gente siente deseo, mal deseo, que le pasen cosas malas a las personas, en vez de alegrarse por sus triunfos. Bendito sea Jesús. Eso asusta, hermano. Bendito Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, hermano. Mire, le plantea una lógica contundente. Dice, si los muertos no resucitan, ok, entonces Cristo tampoco resucitó. Las consecuencias de esto serían desastrosas. Y hay que entender que los saduceos no creían en la resurrección. Y Caifás era saduceo. ¿Y qué sucede? Que cuando Lázaro es resucitado, va en contra de su creencia, van en contra de lo que ellos enseñaban. Era una palabra vacía lo que estaban enseñando. ¿Están conmigo, amado? Imagínense, esos creídos venían en contra. Y no tan solo eso, le gustaba el dinero y vender. Antes de la celebración de la Pascua, le gustaba vender todos los animalitos, todas las cosas, lo proveían para sacar dinero, ganancias deshonestas. Cuando Lázaro resucita, eso fue una cosa terrible, hermano. Él le dice, las consecuencias de no creer la resurrección, hermano, era desastrosa. ¿Por qué? Porque la predicación y la fe serían vanas. Si predicamos el evangelio y no predicamos sobre la resurrección de Jesús, eso sería vano, es inútil. Entonces, sacrifícate viniendo a escuchar la palabra de Dios, a mantenerte en santidad y todo esto y buscando la presencia de Dios, pero si mueres ahí se acabó todo. No hay esperanza. Número 2, los apóstoles serían falsos testigos de Dios. Todos los apóstoles hubiesen sido llamados mentirosos. Están predicando una mentira. Todos los apóstoles hubiesen estado en esa posición. Si Jesucristo no hubiese resucitado. Los creyentes seguirían en sus pecados. Una persona se arrepiente, pero si Jesucristo no es el Cristo, si Jesucristo no hubiese tenido, como ellos dicen, ¿verdad? No estaban dando el crédito de morir y pagar el precio por nuestros pecados, pues entonces todo el mundo continuaría en pecado, porque nadie se sacrificó por nosotros, nadie pagó el precio. Estaríamos todavía en prisiones, condenados, esperando una condenación eterna, porque Jesucristo no hubiese tenido, según lo que ellos querían, ¿verdad? No hubiese tenido la capacidad de salvarnos mediante su sacrificio. Él le está diciendo, no piensen de esa manera, eso es un disparate, eso es absurdo. Y está luchando con ellos, hermano. Yo pudiera ver a Pablo tratando de ponerle en el corazón o cambiar esa posición que tuvieron acerca de la resurrección. Y eso causó que esa iglesia empezara a tomar, como usted lee la historia o la palabra, ¿verdad? 1 Corintios, 2 de Corintios, ve que empezaron a hacer cosas completamente contrarias a la palabra de Dios. Ellos como que querían lo bueno de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos. Y cogieron el evangelio según Pablo se lo enseñaba
y crearon, como decir, el otro evangelio por encima del evangelio. Y Pablo está tratando de corregirles. Los que murieron en Cristo, ¿verdad?, creyendo en Cristo, habrían perecido sin esperanza. Lo que quiere decir esto es que si una persona murió creyendo que Jesucristo le resucitaría con esa esperanza, pero si no fuera cierto, pues entonces murieron para nada, murieron como una falsa esperanza. Hermano, lo más lindo es cuando una persona, ¿verdad?, que hemos todos sido testigos de personas que los visitamos y le decimos, y el Señor nos habla, nos da palabra para ellos, y la palabra le da para darle palabra de esperanza. Yo sé que nos vamos a volver a ver de nuevo. Amén. Pablo concluye esta sección reafirmando la victoria. Le dice, Cristo sí resucitó. Él es las primicias de los que murieron, funcionando como la garantía de que el resto de los creyentes también resucitarían. Él fue el primero, porque Él resucitó, nosotros resucitamos. ¿Por qué? Porque Él establece, hermano, así como un hombre como Adán entró la muerte al mundo, por otro hombre, Cristo, a través de Cristo viene la resurrección, la vida y la resurrección. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es doctrina firme, básica, esto es médula. A través de la desobediencia de Adán, entró la muerte al mundo. Pero a través de la obediencia de Cristo, aleluya, entró la vida. Él venció la muerte. Qué lindo, ¿ah? Ahora, en 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios 15, 23. Ahí se escribió algo que con esto, pues, esto es una parte muy importante en la palabra. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, o sea, el primero, entonces luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué es lo que él está diciendo? Cuando Jesucristo venga y regrese en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habemos quedado vivos, ¿verdad que sí? Nosotros vamos a ser levantados. Por eso dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa? Ser de Cristo. Esto es un punto muy importante, hermano. Cuando uno lee todos estos versículos, uno alguna vez este pedacito, esta línea se pasa por alto. Esta promesa es para los que son de Jesucristo. Y en las iglesias hoy día, en el mundo que celebra esto, entendiéndolo o no, tienen que preguntarse algo. ¿Qué significa ser de Cristo? Porque dice, luego los que son de Cristo van a resucitar también. Pues mire, son aquellos que entienden y aceptan que Jesucristo entregó su vida como sacrificio perfecto por el precio por nuestros pecados. Yo tengo que decirle y soy responsable en decir que cuando se presenta el plan, como le dice, que el plan de salvación, pero cuando se presenta el plan de salvación que tanto se habla, se le tiene que hablar a la persona, hermano, que el Señor Jesucristo se sacrificó por nuestros pecados y fue un sacrificio que necesitaba ser perfecto. Nadie más lo podía hacer y Él fue voluntariamente a pagar el precio de nuestros pecados porque nosotros íbamos a hacer lo que íbamos a recibir, ¿qué? Condenación. Y eso no se le explica a las personas. Por eso es que usted ve muchas personas, hermanos, van a la iglesia, no entienden que aquí hubo un precio que pagar, lo pagó Jesucristo, y la responsabilidad que nosotros tenemos es de aceptar ese sacrificio perfecto. El Señor es soberano y nosotros responsables.
No es así, no, sin entender, hermano. Y mire, yo he dado clases de bautismo por tanto tiempo y cuando le pregunto a las personas, ¿usted entiende el sacrificio de Jesús? Las personas no entienden el sacrificio de Jesús. Por eso yo le doy mucho énfasis, para que cuando alguien se presenta ante usted, usted diga, no, espérate, déjame aclararte algo. Déjame explicarte quién fue Jesucristo y lo que hizo por ti y por qué tú necesitas aceptarlo a él como Señor y Salvador. Por eso mucha gente no entra por la puerta de las iglesias hoy día a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, cuando yo sea perfecto, entonces yo voy. Cuando la iglesia sea perfecta, entonces que yo voy. Hermano, este es el problema. El hombre nunca va a ser perfecto. Nosotros no tenemos capacidad de ser perfectos. Hay que el evangelio correcto. El evangelio no se compra, hermano, con nuestras acciones, por nuestras obras. No se compra por obras porque es imposible comprarlo. Hay nuestras obras, hermano, no son suficientes. Nunca, no se acercan a la perfección y a la pureza que el Señor requería, el Padre requería. Jesucristo fue el que cumplió todos los requisitos para que Él pudiera, para nosotros recibir esa salvación de gratis, como una dádiva, como un regalo perfecto. La persona le dice, no, porque yo cuando yo deje de fumar, o yo cuando deje, mire, llegue a la iglesia, cuando yo te explique lo que Jesucristo hizo por ti, tenemos que dar fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos tan agradecidos que sabemos que la manera aquella y forma aquella de hacer las cosas nos iba a causar mucho mal. Y yo creo que eso no se explica suficiente. El Señor me dio un pensamiento hace un rato atrás que quería traer como un mensaje del hijo pródigo. Pero voy a leerle un pedacito nada más, lo escribí rápido, que decía, hoy nos encontramos recibiendo personas las consecuencias del pecado y la indiferencia y la rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy personas que se supone que hayan creído en Jesucristo, los recibimos después, pero no como la primera vez. La primera vez nos arrepentíamos, ¿verdad? Nos arrepentimos, el Señor nos perdona, tiene que haber arrepentimiento de pecado. El Señor nos restaura, pero las personas deciden apartarse del Señor. Y si en aquel entonces habían consecuencias, es peor cuando una persona se aparta del Señor, porque lo que se recibe son aquellas consecuencias. Y la segunda consecuencia, ¿y qué es esto, hermano? Mire, nos encontramos recibiendo muchas cosas, hermano, como las consecuencias del pecado por haberse apartado. Ahora se multiplicaron la indiferencia hacia las cosas de Dios y la rebeldía. La gente en contra de lo que tiene que decir Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos recibiendo eso, ¿cierto o no? Lo otro lo dejo para una predicación que quisiera. Pero yo siento que estamos en la misma página. No se da cuenta cómo el hombre llega como muy tarde y después llega todo cargado. Ahora traigo 7 demonios más. Ahora traigo 7 problemas más. Ahora es un problema agrandado. Ahora tengo consecuencias que ya no se van a desaparecer. Ahora tengo que trabajar con ellas. Oh, gloria a Dios. ¿Quiénes son de Cristo? Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes son de Cristo? Los que entienden esto, hermano. Que entendemos que había una paga por el pecado, pero el Señor nos regaló a Jesucristo para que tuviéramos vida eterna a través de esa resurrección que Él solamente pudo lograr.
Aleluya. Mi hermano, son aquellos que han recibido el regalo de la salvación. El regalo de la salvación hay que recibirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio un regalo, pero hay que recibirlo. Hay que desear el regalo. Hay veces que se regala algo y quizás las personas no lo reciben por miedo a ¿qué? A comprometerse. Ah, sí, recibo el regalo, me tengo que comprometer. Mucha gente no recibe el regalo de la salvación porque se tienen que comprometer. Porque esto es para todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesús, en la obra salvadora. Aleluya. Por eso cuando se le pregunta, pero ¿por qué tú le sirves al Señor? ¿Por qué tú crees en Jesús? ¿Están conmigo, amados? Y no saben qué decir. Porque todavía no se le ha explicado bien lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Son aquellos cuya esperanza no está solo en esta vida. Hay gente que tiene su esperanza en esta vida, en las cosas terrenales. Tienen prisa de acaparar y de gozar la vida. Usted ha visto a la gente que muchos no terminan de comerse algo y ya quieren otra cosa. O sea, no se saborean algo y ya quieren otra cosa. Y así es en todas las áreas de la vida. Quieren gozarse la vida. Son aquellos cuya esperanza no está solo en esta vida, sino en la promesa de una vida eterna y un cuerpo transformado, porque este cuerpo tiene que ser transformado. Esto no puede subir para allá arriba. Esto tiene muchas malas costumbres. Por eso el estar tratando tanto con los cuerpos, como eso es un mercado billonario, trillonario hoy día. La gente con afanes, ¿verdad? Vanidades con el cuerpo, y este cuerpo no puede subir para el cielo. Crearía tremendo problema ya. Este cuerpo es un problema. Aleluya. ¿No se da cuenta? Algunas veces nos gustó algo de comer un día y al otro día ya no nos gusta. Mire cómo es el cuerpo, ¿cierto o no? Mira, amado, es increíble este cuerpo. Son aquellos cuya esperanza no está solo en esta vida. Hay gente que tiene como prisa de gozarse todo a la vez, sino en la promesa de una vida eterna y un cuerpo transformado. Mano, la vida es una cosa bien pasajera. Peregrinos y extranjeros somos de esta tierra. Un día estamos, ya no estamos, hermano. Alguna vez uno se sorprende. Son aquellos que entienden que el Padre exigía justicia, o sea, la paga justa por nuestros pecados. Mas Jesús decidió tomar en sí todo el castigo por nuestros pecados. Se tiene que entender eso. ¿Quiénes son de Jesucristo? Dice, luego los que son de Cristo. Bueno, si una persona no entiende lo que Jesucristo hizo, pues no puede aceptar lo que Jesucristo hizo. Por eso cuando se trivializa estos temas, hermano, no, es lastimoso y estamos lastimando a otros porque hay mucha gente que realmente no han entendido lo que Jesucristo hizo. Esto es algo bien poderoso. Y Pablo se dio cuenta. Y quizás para Corintios no era algo importante y Pablo tomó un capítulo completo para hablarle de esto. ¿Qué están haciendo? Si ustedes no creen en esto, no van para el cielo. Ustedes están cambiando el evangelio completo y la obra redentora que Jesucristo hizo. Hermanos, hoy hay millones de personas que, al igual que la iglesia de Corintios, viven ajenas al entendimiento completo de la salvación. Están ajenos al entendimiento completo de la salvación. Muchos por eso tratan de hacer obras. Muchos están a la iglesia inclusive buscando posiciones para ver si eso paga de alguna manera. Y el que entra a la iglesia, ¿verdad?, buscando a Dios, tiene que ser a buscar a Jesucristo. Lo que Él ofrece. ¿Qué viniste a ver?
Pues viniste, tienes que venir a ver a Jesucristo, porque eso es lo que Él ofrece. Toda su obra de salvación, eso es lo que Él ofrece. Cuando se viene buscando con otras intenciones, que hace poco hablamos de otras intenciones, esa predicación estuvo muy buena, me gocé. Venimos buscando otras intenciones, hermano, es una intención, Jesucristo es la intención. Viven ajenas al entendimiento completo de la salvación. Muchos por eso comen, beben, descuidando sus vidas espirituales. Están descuidados, hermano. Tengo un tema que quiero traer pronto a estudiarlo aquí. Voy a esperar que todos estén. Un tema va a ser difícil, hermano, y tiene que ver con que la inteligencia artificial. Cómo está tomando control hasta del evangelio. Cómo a través de esa pantalla las personas son completamente dominadas. Cómo está haciendo el trabajo, está siendo utilizado para trabajar el pecado en el hombre. Como una persona que está tratando de liberarse del pecado, esa inteligencia artificial le continúa bombardeando, tentándole. Eso está utilizado por Satanás para bombardearlo y lo deja por 2 semanas y 2 semanas después vienen diferentes tentaciones nuevamente. Loco por hablar de eso, hermano. Y si la persona tiene problemas de X cosas y dice, bueno, yo de ahora no voy a cortar esto, pues mire, 2 semanas y como que se va limpiando el algoritmo. Pero después de 2 semanas vuelve y le lanza la misma tentación. Uy, impacta. Ahora, ¿qué eso va a hacer y provoca en un joven? No quiero salirme del tema, solamente darle un poquito para ver que cuando, ¿verdad? Que nos demos cita aquí a hablar, cuando yo me prepare bien. Pero ahora mismo una joven ganó una demanda de 6 millones en contra de unas redes sociales. 6 millones, ¿por qué? Porque desde los 6 años estaba tiene 26 en las redes sociales. 6 millones de dólares le otorgaron porque dice que pudo probar que las redes sociales la enviciaron de tal manera que prácticamente le cuesta la vida. Porque esto es real y trabaja con la mente. Cuando se utiliza con el dominio propio que Jesucristo nos ha dado, no hay problema. Pero cuando no se utiliza y se deja que empiece a tomar dominio sobre uno, eso es algo que coge la mente y la va controlando, hermanos. Hay personas que no pueden estar 5 minutos sin el celular. Hay personas, hermanos, que no pueden dominar el sueño por el celular. Hay personas, hermanos, entonces Cristo es la solución, porque Cristo, de la misma manera que decimos, yo le decía a la gente, pues en el tiempo mío, que era el problema? El vicio. Y lo primero que a mí se me dijo y nos dijimos, no podemos seguir con este ambiente, porque este ambiente nos tenta. El ambiente que nosotros estábamos, hermano, nos tentaba. Yo tuve que soltarlo y soltar amistad y todo eso. ¿Por qué? Porque eso era como un algoritmo que siempre me recordaba cada vez que iba al lugar. Pero ¿cuál es el algoritmo ahora mismo? Es la inteligencia artificial, hermano. Ese algoritmo te viene... Es impresionante. Uno resuelve, uno aprende un montón. Pero cuando se trata de la moral, el carácter del hombre, eso está siendo utilizado. Cuando se trata de eso, está siendo utilizado para apartar al hombre de Dios. Por eso muchos hoy día, hermano, al no entender la salvación y de lo que el Señor nos quiere salvar, muchos comen, beben, descuidados sus vidas espirituales, pero nosotros lo creemos y vivimos esperando ser levantados por el Señor y recibiendo vida eterna junto con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues mire, hoy yo termino dando gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Este día es el día del Señor. Amén.
Este es el día de la palabra. Hermano, no cambie la palabra por media hora de entretenimiento. No cambie la palabra por una hora de entretenimiento, porque eso no lleva al cielo ni fortalece el alma. La palabra es el alimento espiritual. A través de ella nos llenamos de fe, nos llenamos de vida, hermano. Creemos y tenemos una fe que no importa lo que suceda, cuando la gente dice por ahí, Dios está en control, nosotros no nos lo decimos, nosotros lo creemos. En este día celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que se pongan en pie y vamos a orar. Amén. Vamos a estar orando por la predicación, por la palabra del Señor. Y de esa misma manera, amados, vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra es toda verdad. En el nombre de Jesús, nuevamente queremos agradecerte porque le completaste la asignación al Padre. Consumado es. Consumado es. Y entregaste el Espíritu. Lo lograste, Jesucristo, aleluya. Y te damos gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nos dejas entender tu palabra. Permites que nosotros la entendamos. Es tu Espíritu Santo dándonos esa comprensión, discerniendo las cosas, Señor. Gracias por tu compañía y gracias, Señor, porque tenemos la esperanza puesta. Que si hemos partido, Padre, físicamente tú nos vas a resucitar. Y si estaremos vivos todavía, nos vas a levantar juntamente contigo, porque hay una casa que ya está preparada en los cielos. Y ese lugar fuiste a prepararlo para nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Hijo, por haberte sacrificado. Espíritu Santo, gracias por ser nuestra compañía. En el nombre de Jesús hemos predicado la palabra y damos gracias. Amén. 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 Gloria al Señor.